Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última edición del programa en el año 2022. Les deseo para este año nuevo mucha paz, mucha prosperidad, exactamente lo que el Perú necesita en estos momentos, lo que cada uno necesita, cada uno de los ciudadanos de este país necesita en este momento. Aportemos también para que esa paz y prosperidad se queden en nuestro país siempre. Muchas gracias nuevamente por estar conectados como siempre y ahora nuevamente a través del 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe. También saben que estamos saliendo a través de Cable Más, Econocable, Cable Futuro, Win TV y Cable Go. Muchas gracias por la compañía. Hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que ha acontecido en el año, durante el año 2022. Ha sido un año muy complejo, ha sido un año muy turbulento, que ha terminado pues con ya sabemos, con el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, la asunción de la primera mujer presidente del Perú, pero a la que ni siquiera los que pues se autoproclaman defensores de las mujeres están apoyando. Vamos a conversar un poco de esto y de todos los factores y las circunstancias que nos han llevado a este medio catastrófico fin de año. Estoy esta noche con Miguel Estela. ¿Cómo estás, Mike? Muy buenas noches, Úrsula, y muchas gracias por la invitación, deseándole a tus seguidores que, a pesar de las circunstancias que vive nuestro país, un feliz año, ¿no? Gracias. ¿Cuál crees tú que es la principal razón por la que hemos llegado a coronar pues este año como lo hemos hecho? Claro, sabemos que cómo ha ido cómo empezó el gobierno de Castillo, cómo fue avanzando, todo lo que se ha presentado durante el año, pero al final esta imagen de Castillo preso, de Dina Boluarte ascendiendo al poder, de un Perú incendiado. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué factores principales? Un par de factores que tú creas que nos han llevado a esta situación. La agudización de las contradicciones prepandemia y la pandemia. Es decir, el Perú ya se vislumbraba antes de la pandemia como un país que en algún momento iba a estallar algún tipo de conflicto social fuerte que generara caos, ¿no? Obviamente impulsado también por agitadores y sectores radicales. Pero la pandemia aceleró ese proceso porque evidenció las carencias estructurales del Estado. Y claro, la poca respuesta, ineficiente respuesta del entonces presidente en ese momento, quien también debería ser llamado dictador, Martín Vizcarra, por dar un golpe de Estado, lamentablemente convalidado por ese tribunal constitucional de aquel momento, generó una situación de insatisfacción en la gente. Y desde allí, muchos sectores radicales, que son los mismos que vemos ahora, pero prácticamente en el anonimato, fueron exacerbando las contradicciones, que es una vieja estrategia comunista, trotskista, que se llama el entrismo, ¿no? Ese entrismo terminó ganando las elecciones generales del 2021, cuando nadie sabía que pues había una propuesta que en el sur venía avanzando poco a poco, que terminó ganando Pedro Castillo. Hubo pues evidentemente algunas discrepancias respecto al reconocimiento de los resultados electorales. Cuando finalmente se aceptó, inició allí una nueva etapa del conflicto, ya no prepandemia ni en pandemia, sino post-pandemia. Y esto ya no es una cuestión de visibilizar las carencias del Estado, sino el ánimo totalmente doloso de quienes asumieron el poder en el Estado peruano para confrontar sistemáticamente al Perú y evidentemente sin ningún tipo de crédito ni evidencia en cualquier tipo de gestión o política pública que tuviera éxito después de todo lo que prometieron, ¿no? Entonces, en la confrontación entre poderes, principalmente suscitada por Castillo, a través de un aparataje político radical, Perú Libre y aliados, ¿verdad?, generaron esta situación de caos que ahora, en diciembre de 2022, hemos visto cómo ha llegado a su máximo pico y a su cúspide, y que está en una situación de incertidumbre
que nos alerta y nos preocupa a todos y que en este momento estamos esperando pues que las autoridades respondan de manera proporcional, sin afectar los derechos de nadie, pero con todo el peso de la ley frente a quienes en este momento se hacen llamar protestantes, pero que en el fondo, por su acción y por las medidas que están tomando, como por ejemplo extraer perros de la policía de las comisarías y exponerlos con una frase muy conocida de Sendero Luminoso, que decía, que era en chino, pero decía, así mueren los perros traidores, ¿verdad? Que lo hacían en la... Que los vemos, bueno, tal vez nosotros no lo hayamos visto, pero sabemos por los recortes periodísticos, etcétera, que aparecían pues colgados los perros en los postes en el centro de Lima, en diferentes distritos de Lima. O sea, eso no es algo nuevo para el país, no es algo nuevo para los ciudadanos. De repente para gente como nosotros, son menores que nosotros tal vez, ¿no? Pero ahí está un poco también la responsabilidad de las familias. Oye, eso ya pasó, ¿no? Y pasó en la peor época que ha tenido este país. Pero, claro, muchos jóvenes no recuerdan. De repente nosotros tenemos referencias de nuestros padres, de tíos mayores, de primos mayores, y mínimamente interesados en conocer cuál era el modus operandi y las diferentes manifestaciones que tenía Sendero Luminoso. Esta era una de ellas, ¿no? Entonces, esto tiene que saberlo y conocerlo los jóvenes para que sepan que lo que está pasando ahora tiene un antecedente también en nuestro país, ¿no? Y la lectura respecto a la década de los 80 también es importante, ¿no? Es importante dejar en claro que no fue una guerra civil, ni una guerra interna, sino que fue terrorismo y las acciones del Estado fueron para restablecer el orden interno. Y, ojo, haciendo un paréntesis en el tema de hoy, porque has tocado este punto, recordemos también que muchos de los terroristas de los años 80 en este momento tienen 50, 60 años, entonces pueden estar también en estas manifestaciones. Claro. No es el terruqueo por terruquear, no. Esas personas viven, esas personas están libres, esas personas caminan entre nosotros. Entonces, no seamos tan laxos, no simplifiquemos tanto una situación que realmente es preocupante, que realmente nos puede estar llevando a un abismo del que va a ser muy difícil salir. Pero retomando nuestro tema, una de las quejas, de los reclamos de Castillo era que, como siempre, porque pues ya es un relato que hemos escuchado antes, ¿no? El Congreso no me deja trabajar, el Congreso no me deja hacer, el Congreso... La iniciativa de gasto no la tiene el Congreso, primero. El Congreso no puede hacer obras, no puede hacer hospitales, no puede hacer colegios, ¿no? A diferencia de lo que piensa mucha gente, no es que ellos directamente aprueben el presupuesto, en fin. Entonces, tampoco es que se haya censurado a muchos ministros, ¿no es cierto? A pesar de que, o sea, quien cambiaba a sus ministros una y otra vez era el mismo Castillo, ¿no? Creo que ha habido 5 censuras a lo largo de este año. Entonces, esta victimización de que el Congreso no lo ha dejado trabajar y el Congreso que sirve pues para hacer chocar esos dos poderes del Estado, y que ahora en las manifestaciones vemos que los revoltosos lo primero que dicen es cierren el Congreso, como si con eso ganáramos algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu lectura de esto? ¿Qué ha sucedido durante todo el año, ¿no? de Castillo atacando al Congreso y cuáles son las consecuencias de esto en este momento, en las revueltas de este momento? Bueno, el año empezó con un problema en el agro y con la escasez en la urea, ¿no? La ineficiencia del gobierno, por ejemplo, para adquirir este producto, que en realidad había ofertas por todos lados y que era tan ineficiente, Castillo, que no podía comprar este producto para el favorecimiento de la producción en el sector agricultura, fue el evento quizás con el que se inició la discusión en el año, donde ya se sabía que era un gobierno ineficiente, ¿no? Pero eso visibilizó y generó que se ponga sobre el tapete algo que es fundamental para cualquier pueblo, no solamente para el Perú, que es la seguridad y la soberanía alimentaria. Eso fue quizás lo más importante cuando se inició el año. Luego vino algo fundamental, otro hito, que es el tema de todos los problemas de corrupción asociados
a este régimen, ¿no? Los ministros, gente cercana, Pacheco y los $20.000 en el baño, en el water de Palacio de Gobierno. Las reuniones en Zarratea. Las reuniones en Zarratea, lo cual afectaba la transparencia, donde se han cocinado todos estos hechos ilícitos que ahora se le imputan a Castillo. Los negocios que tenía, que no pudo justificar nunca, ni se acordaba cuando se le fue a sustentar en el Congreso de Oposición la señorita que es su cuñada, pero su cuñija le dice, ¿no? Porque la crió como hija, etcétera. También los hechos vinculados a la esposa de Castillo, el mismo Castillo, colaboradores eficaces, etcétera. Todo esto generó otro hito importante, que fue que por primera vez en la historia del Perú, un presidente en el ejercicio de sus funciones estaba siendo investigado. Y que un juez supremo, en este caso el doctor Juan Carlos Checli, autorizó la investigación o la apertura de la investigación de Castillo. Pero era una investigación preliminar, no se le podía formalizar, acusar, pedir prisión preventiva. Hubo una interpretación al respecto según el artículo 117 de la Constitución. A partir de allí se manipuló la opinión, porque yo creo que el pueblo es inteligente. Creo que el pueblo, firmemente, te lo digo y sinceramente, Uchi, que el pueblo del Perú es inteligente, pero es muy propenso a la manipulación porque es más emocional que inteligente. Entonces los manipulan por sus sentimientos. Y queda claro, por ejemplo, en este tipo de situaciones, cómo es que uno de los últimos discursos en una sesión de Consejo de Ministros de Aníbal Torres les decía, ¿no?, a sus ministros y al pueblo, al público que estaba allí sentado con él. Decía, mírense en el espejo. No nos quieren a nosotros por nuestros rasgos. Los blanquitos, ellos creen que están preparados por su condición racial o por su condición económica, ¿no? Entonces, el discurso se armó en torno a que Castillo estaba siendo investigado no porque era un potencial corrupto, ¿no?, sino porque era un pobre campesino, ¿no?, que estaba siendo obstaculizada su gestión porque por primera vez llegaba el pueblo al poder. Y ese discurso se mantiene. Provinciano, ¿no? Y ese Pobre discurso se mantiene, claro. Provinciano se mantiene y está vigente. O sea, las fotos de Castillo en la campaña de la segunda y la primera vuelta, sin zapatos, con su sombrero, en el caserío de Anguía, en Chota, a caballo, etcétera, celebrando la segunda vuelta, más allá de que nosotros creamos firmemente que utiliza todos estos símbolos para aprovechar y dar una imagen que realmente no es. Porque no, Castillo no es eso, Castillo no representa al peruano trabajador. Así es, ¿no? Porque él no es ni agricultor, ni profesor, ni... tú acabas de comentar cómo llegó a votar en primera vuelta, ¿no? Subido en ese caballo, que el caballo ni lo conocía un poco más y lo tira. O sea, claro, es el intento por congraciarse con quienes él quiere que se identifiquen con él, ¿no? Pero en realidad no es nada de eso. Él es un sindicalista y ya está. Y bueno, esa ha sido su forma de vida, Eso es ¿no? todo. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, no puede pues presentarse ante el resto del país diciendo solamente soy un sindicalista, ¿no? Él tiene que ser el agricultor pobre, tiene que ser el maestro que nunca ha enseñado, que al parecer tampoco ha estudiado. Entonces, esa, como tú dices, es parte de la manipulación, ¿no? Una manipulación que, por supuesto, está bien diseñada en base a los problemas sociales que se tienen pues en el país y que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y que personas como él, personas como Vizcarra no hacen más que exacerbar porque eso les conviene, pues, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, o sea, y se cumple, en cada caso se ha cumplido, porque primero sucedió lo de Vizcarra, ¿no? Que lo sacan del Congreso, lo vaca, y automáticamente salen pues a azuzar, ¿no? Los como siempre, la izquierda, esta vez acompañada de los morados, y sacan a la calle a los chicos, a todo el mundo, salgan a protestar por Vizcarra. No importa que tengamos que sacrificar a un par de muchachos, no interesa, porque tenemos que recuperar el poder. Lo mismo está sucediendo ahora. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces hay que también nosotros como ciudadanos tenemos el deber de darnos cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Vacaron a Vizcarra,
hubo toda una revuelta, murieron personas. ¿Para qué? Para que Sagasti pudiera ser presidente. Luego vacan a Castillo después de un intento de golpe de Estado. Vacan a Castillo y nuevamente las revueltas. ¿Para qué? Para restituir el poder de Castillo, para que no vaya a la cárcel o para poner a alguien conveniente para ellos, pues, ¿no? Entonces, esto es parte de esa manipulación que lamentablemente vivimos todo el tiempo en la política peruana. Se encargan de exacerbar los ánimos, se encargan de hacer pelear a la gente, porque yo estaba viendo ayer lo que estaba pasando en el Cusco, lo que estaba pasando en Urubamba, donde ya las turbas estaban afectando propiedad de hoteles, por ejemplo, ¿no? Hoteles, insultando a la gente que está hospedada en los hoteles, a la gente que vive cerca, porque son diferentes, porque son blanquitos o porque son extranjeros. Entonces esto ya no es solamente por sacar a Castillo, esto ya va más allá. Va más allá porque la finalidad última no es la defensa de Castillo. La finalidad última es la Asamblea Constituyente para consagrar un proyecto totalitario. Y claro, esto es un manual. Eso es un manual que, claro, se repite tanto que termina siendo algo hasta fastidioso escuchar para mucha gente que probablemente no tenga, de repente piensa como nosotros, pero que lo escucha tanto que ya se harta tanto del discurso anticomunista, probablemente, que ellos lo han identificado así, ¿no? Que es que viene pues del Grupo de Puebla, de San Pablo y todo esto, ¿no? Pero es así, pues, es la verdad. Y esto tiene un antecedente ideológico, tiene un antecedente filosófico, tiene la Escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está preparado para ser tomado. Y claro, ahora un sector, ¿no? Un sector que algunos lo ven despectivo, otros graciosos y otros como realmente es, llamado caviar, ¿no? Contribuyeron a esto. Han contribuido tomando lo que se llama la superestructura, es decir, tomando las universidades, la cultura, hasta las iglesias, introduciendo su discurso en el tejido social durante años. Para eso se vieron las ONGs, etc. Ejemplo de cómo es que el caviarato ha aportado y dado en ofrenda a operadores para este proyecto totalitario. Bueno, pues qué ejemplo más claro si tenemos ahí a una adalid de esta situación, que la señorita, la congresista Sigrid Bazán, por ejemplo, ¿no? Que defiende a capa y espada, pero claro, cuando hay algún hecho de corrupción, la izquierda que se caracteriza por eso, ¿no? Hay algún tema de corrupción, todos se les fue el wifi, se acabaron sus datos, calladitos. Aparece alguna situación que favorece a la izquierda, ahí sí aparece, ¿no? Pero retomando nuestro tema, Uchi, yo te diría que otro evento importante fue también, y esto no solamente es un tema de Castillo, lamentablemente tenemos que reconocer que el Congreso ha sido ineficiente también y ha utilizado una institución de manera excesiva, lo cual al momento de Castillo verse acorralado, lo ha obligado a tomar medidas que evidentemente también son inconstitucionales porque está atrapado, como es la cuestión de confianza sobre dos proyectos de ley totalmente contrarios a la norma vigente. Podrán decir que la ley de interpretación auténtica respecto a la cuestión de confianza es inconstitucional, lo que quieran, pero es la norma vigente hasta que el tribunal resuelva si es o no una norma constitucional, que creo que ya lo resolvió hace poco diciendo que sí es constitucional la norma que interpretaba el tema de la cuestión de confianza. Entonces se ha utilizado excesivamente la institución de la vacancia y se ha utilizado de manera inconstitucional la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando Castillo se ve acorralado, acude a la OEA. Y Almagro pues viene, ¿no es cierto?, muy contento, ¿no es cierto?, a apoyar a Castillo, cosa que es raro, ¿no? Porque, claro, sabemos que sus preferencias ideológicas tiene... Claro. Sí, pero no de la manera como lo hizo. O sea, ya fue exagerado, ¿no? Entonces, y totalmente parcializado y sesgado. Entonces, yo creo realmente que la institución de la vacancia debe limitarse de alguna manera, pero que sea más contundente, ¿no? Felizmente, antes de que se perpetrara esta situación, o antes de que llegara, incluso antes del golpe de Estado, o el intento de golpe de Estado de Castillo el 7 de diciembre, el tribunal concedió una medida cautelar al Congreso para que los efectos de esa cuestión de confianza quedaran anulados, ¿no es cierto? Hasta que se resuelve la demanda competencial, que iba a ser 3-4 meses, pues, ¿no?
¿Por qué? Porque era evidente cómo se estaba manipulando la institución de la cuestión de confianza. Pero eso pasa porque nuestro régimen es presidencialista. Si el presidente plantea cuestión de confianza, en nuestro régimen presidencialista parlamentarizado o híbrido, como se le quiera llamar, el presidente disuelve el Congreso después de 2 mociones rechazadas. Pero no es así cuando el régimen es parlamentario. Por ejemplo, en España, el presidente plantea cuestión de confianza, esta es rechazada y el presidente está obligado a renunciar. Claro, nuestro régimen es diferente y hay balances y pesos y contrapesos y nuestro equilibrio de poderes funciona de otra manera. Pero solamente lo pongo como un ejemplo porque la Constitución del 79, por ejemplo, decía que no eran 2, sino 3 rechazos de la cuestión de confianza. Entonces hay que ver la forma de limitar la vacancia, pero que sea efectiva cuando se use, y limitar la cuestión de confianza, pero que sea efectiva cuando se use, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque suponiendo que prospere este adelanto de elecciones y se haga una reforma constitucional previa, cosa que no es tan fácil, porque se hace la reforma, no se ve la voluntad política ahí totalmente del tema. No es tan fácil y tampoco es tan rápido. Claro, porque luego viene un calendario electoral y tiene que convocarse con 270 días de anticipación. Así es, eso es uno de los reclamos de la gente y bueno, es también producto de la desinformación, ¿no? Que ¿por qué las elecciones no son ahora en abril? ¿Por qué las elecciones no son en enero? ¿Por qué las elecciones son en junio? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el 2024? Sería bueno que tú, que eres abogado, nos aclares esto de los tiempos, por qué qué pasa con la ley electoral, qué cosa nos dice la ley electoral y que no es tan fácil, pues, hacer una reforma constitucional no va a salir en una semana. Claro, claro que sí. Mira, con mucho gusto, Uchi, porque este es un tema bien importante, ¿no? Lo que se estaba exigiendo era un adelanto de elecciones, ¿no? Que se vayan todos, era la consigna. Yo en lo particular, cuando asume Dina Boluarte, una posición republicana, institucional probablemente, decía que la señora debía tener un plazo perentorio, ¿no? De unos meses al menos para que se acomodara. ¿Okay? No sucedió así, la señora retrocedió y dijo voy a convocar elecciones. ¿Okay? Para que eso se lleve a cabo, dijo abril del 2024, para que eso se lleve a cabo, primero tiene que haber una reforma constitucional en una disposición final y transitoria que se agregue a la Constitución donde se diga que se va a convocar elecciones de manera excepcional sobre estas circunstancias y sobre estos criterios específicos que los congresistas van a introducir para que según esa reforma pequeña se pueda convocar elecciones después. Una vez que la reforma se lleva a cabo en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con 87 votos mínimo en cada una, o con 66 votos en la primera, y luego se convoca referéndum, cosa que lo mejor sería, si hay voluntad política, que se extienda esta legislatura, que termina hoy, 15 de diciembre estamos. El día de hoy termina la legislatura en el Congreso. Entonces, si se extiende un poquito y se debate la reforma constitucional y se aprueba con 87 votos, se puede adelantar la siguiente legislatura para enero, no empezaría en marzo, sino en enero, y se vota con 87 votos y se quedaría aprobada la reforma constitucional y ya quedaría para fines de enero convocarse con 270 días de anticipación, que es lo que te pide la norma electoral mínimo para hacer el cronograma y convocar elecciones. Por eso Dina Boluarte dijo que se podía adelantar en diciembre, pero eso solamente existe si es que hay voluntad política en el Congreso y qué capacidad de consenso tiene la señora. Ahora, con el gabinete que ha nombrado, tengo algunas dudas. Vamos a ver cómo se comporta este gabinete. Con ese gabinete y además que ya vemos a las fuerzas del Congreso totalmente divididas, pues, ¿no? Porque por un lado está claro, hay una gran mayoría que rechaza el golpe de Estado o el intento del golpe de Estado de Castillo, pero no están contentos con lo que está pasando, con lo que ha estado pasando en las protestas, con la supuesta represión policial que no ha sido tal, con los ministros, con varios de los ministros, ¿no? Sobre todo con el premier. Entonces ahí ya comenzamos a ver que hay quiebres, que esa llamada unidad que se vio pues para la vacancia ahora ya no existe, pues, ¿no? Esperemos, como tú dices, que realmente exista la voluntad política en el Congreso para poder hacer todo lo que debemos hacer y que esta situación se solucione de una vez. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, amigos, también por habernos acompañado. Ya saben, feliz año nuevo, un próspero y venturoso 2023. Nos vemos el próximo sábado. Chao.